Este es el noveno programa en Racket. Y aquí nos piden que escribamos un programa tal que encuentre el valor del ángulo faltante de un triángulo si toma el valor de los otros dos ángulos como datos de entrada, teniendo en cuenta que los tres ángulos de un triángulo suman 180. Entonces explicaremos el programa. Entonces lo primero que le imprime el usuario es que por favor digite el valor del primer ángulo y va a definir primer A como el primer ángulo. Después le pedirá al usuario que por favor digite el valor del segundo ángulo y lo definirá como segundo A. Después de haber obtenido los dos ángulos, definirá el último, o sea, es decir, el ángulo faltante, como la resta entre 180 y la suma entre el primer ángulo y el segundo ángulo. Es decir, que como los tres lados de un triángulo, o sea, los tres ángulos internos de un triángulo siempre dan 180, al sumar 2 y restar este resultado con 180 nos dará el ángulo faltante. Luego de que tenemos los tres ángulos, le dirá al usuario que el valor del tercer ángulo de un triángulo con ángulos de el primer ángulo que digitó y el segundo ángulo que digitó es de, y acá le escribirá el ángulo faltante. Entonces hagamos un ejemplo para que nos quede un poquito más claro. Entonces nos dice acá que escribamos 50 y 70. Entonces, 50 como primer ángulo y el segundo ángulo 70. Entonces, ¿qué es lo que hace el programa? Suma estos dos y el resultado lo resta con 180, que en este caso pues es 60. Como nos dice acá, podemos usar otro ejemplo que está acá, el de 35 y 60. 35 y 60. Entonces pasa lo mismo que dije antes, los suma y los resta con 180 para quedar que el valor del tercer ángulo de un triángulo con ángulos de 35 y 60 es de 85. Podemos usar otro ejemplo con incluso ángulos muy pequeños, por ejemplo 1 y 2. Entonces nos dice que que un triángulo con los ángulos 1 y el segundo ángulo 2 nos da como resultado que el tercer ángulo es 177. Y esto es lo que hace este programa.